Con alegría me uno a este conversatorio sobre el camino real de tierra fuera de Zacatecas a Texas, en la que nosotros tratamos de ahondar y descubrir cuáles fueron los factores que influyeron en la realización de este camino real. Y pienso que una de las cosas importantes que sucedieron y que ayudaron a expandir este camino es precisamente la formación del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Yo soy el padre Mario Carrillo Palacios, sacerdote católico, soy párroco actual de San Esteban, aquí en Saltillo, Coahuila, y participo con alegría. Y mi tema consiste en tratar de descubrir cómo San Esteban, el pueblo y el templo, la iglesia, pudieron influir en este camino real de tierra afuera. Hoy nosotros sabemos que ya por los virreyes tenían un gran problema con la colonización de los territorios al norte de la Nueva España. Y un gran problema era precisamente que los habitantes autóctonos de estos lugares pues eran tribus nómadas, tribus que le llamaban bárbaras. Los habitantes de la Gran Chichimeca, como se les llamaba, pues los tenían por hostiles a lo que fuera ya la colonización española. Y eso era lógico, pues ellos consideraban suyo esos territorios. Sin embargo, la colonia, el virreinato, quería extenderse. Y por eso ya desde 1566, en esta área de la laguna, sobre todo en Coahuila, ya había habido algunas exploraciones hechas por un fraile llamado Pedro de Espinareda, que él anduvo pues explorando, predicando y dando a conocer el evangelio a las personas que habitaban en ese lugar. Sin embargo, pues bueno, fueron, digamos, intentos. Es hasta la fundación de la Villa de Santiago del Saltillo en 1577 en que ya se establece un pequeño grupo de personas en esta área con la idea de formar un poblado, una villa. Ciertamente esa fundación se hizo por Alberto del Canto, según lo que tenemos ya entendido ahora. Y sin embargo, pues ese pueblo, esa villa no lograba concretarse debido al ataque constante
de los indios bárbaros, ya sea huachichiles, rayados, que tenían como posesión estas tierras, aunque eran nómadas, sin embargo eran parte, digamos, de su recorrido. Y es en ese tiempo, en 1582, que Fray Lorenzo de Gaviria, un franciscano, funda en lo que es la Villa Santiago del Saltillo un pequeño convento dedicado a San Francisco. Un convento sencillo, pues digamos alguna capilla con su torre, con alguna campana, también algunas celdas, algo de manera sencilla para iniciar ya la evangelización de estas tierras. Sin embargo, pues de 1582, en que se fundó ese pequeño convento que estaba en lo que era la Villa de Santiago del Saltillo, pues fue en 1586 destruido por los huachichiles que atacaron la Villa de Santiago y pues quemaron todo lo que había construido. Entonces realmente la Villa de Santiago no podía, digamos, prender, no podía concretizarse porque era constantemente hostilizada. El virrey Velasco decidió con, con consejos que le dieron el tratar de colonizar estas tierras con indios o indígenas que fueran más civilizados en el sentido de que tuvieran ya una vida más sedentaria, una vida más pacífica, que tuvieran la oportunidad de sembrar, de formar una comunidad, de tener su religión, de tener sus costumbres y fiestas, etc. Y entonces se llegó a la conclusión de que de entre los indígenas que podían ayudar estaban los tlaxcaltecas, que pues se habían distinguido por ser aliados de Cortés, se consideraban incluso como conquistadores y tenían ciertos privilegios. Entonces les ofrecen tierras, les ofrecen ayuda todavía por varios años en lo que se establecían en estos lugares y aparte algunos privilegios que ellos pues aprovecharon, incluso verse libres de impuestos. Entonces resulta que se arma un grupo grande de más de 400 familias que vienen a fundar varios lugares en el trayecto de Tlaxcala hacia Saltillo, hacia esta región. Y en Saltillo, en la Villa de Santiago en aquel entonces, se funda con una parte de este grupo tlaxcalteca, se funda un pueblo que se funda anexo a la Villa de Santiago, que se funda con como 144 familias que forman un nuevo pueblo al cual ellos llamaron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Este nombre lo traen ellos porque ellos, ese sector de familias que formaron aquí el pueblo, venían de un lugar llamado San Esteban de Tizatlán, en Tlaxcala, y quisieron conservar su nombre e incluso su mismo patrón, de tal manera que quisieron como reproducir el mismo pueblo que tenían en Tlaxcala, aquí junto a la Villa de Santiago. Incluso les pusieron a los barrios el mismo nombre que tenían allá en Tlaxcala, en San Esteban Tizatlán. Entonces, para esta fundación,
se hizo con, con el encargo que recibió el capitán don Francisco de Urdiñola, que a nombre del gobernador y por órdenes del virrey y a instancias del rey de España, se funda este pueblo. Y, y fue don Francisco de Urdiñola el que habló con el cabildo de la Villa de Santiago, donde ellos quedaron en ceder algunas partes de sus tierras, de tal manera que el pueblo de San Esteban quedó al lado poniente de la villa de Santiago, divididos los dos poblaciones por una acequia. Y se funda el pueblo, se reparten mercedes de tierras entre los colonizadores tlaxcaltecas que venían a fundar este pueblo. Y también a la iglesia el día 13 de septiembre de 1591, el capitán don Francisco Ordiñola, a nombre del rey, eh, también entrega a los frailes franciscanos un terreno muy amplio para que se formara lo que era una doctrina, una parroquia, se formara un convento, que se formara también una huerta, un camposanto y unas bodegas para resguardar los alimentos que de parte de la corona española se daban como ayuda a los nuevos fundadores de este pueblo de San Esteban. Entonces todo esto estuvo encuadrado precisamente para formar un complejo, convento, parroquia, huerta, camposanto. Y eso fue hecho ese 13 de septiembre de 1591. Esto formaba parte de las capitulaciones que ya el virrey Velasco había tenido con el pueblo de Tlaxcala. Y es aquí que don Francisco Urdiñola pues entrega aquí a los frailes, eh, Alonso de Montesinos, Juan de Terrones, Cristóbal de Espinosa, entregan estos terrenos para lo que sería la doctrina de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Y los terrenos para los pobladores, pues se le entregan a don Joaquín de Velasco y a Buenaventura de Paz, que eran indios principales de este lugar. Entonces, ese día a nivel religioso se celebra el día siguiente, más bien, el día 14 de septiembre, se celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y en ese día se pone, digamos, la primera piedra donde se levanta ya la misión de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, donde se funda ya la parroquia de San Esteban y seguramente pues se fundó sobre lo que eran las ruinas del convento efímero que había fundado Fray Lorenzo de Gaviria, y seguramente habrán quedado las paredes, habrá quedado la torre y pues los huachichiles habrían destrozado las cosas, los muebles o quemado los techos. Y eso hace que yo, por ejemplo, como sacerdote, si me hubieran dado en ese tiempo esta encomienda y viendo que había un templo que había sido destruido, pues lo más lógico es que lo hubiera reconstruido para comenzar, pues quedando pendiente después ya un proyecto más, digamos, más definitivo. Pero en principio, para empezar a trabajar, si ya estaban las paredes,
Ya nomás era cuestión de ponerle techos y adaptarlo, arreglarlo. Y eso se hace precisamente. Y es como un aprovechamiento de las cosas que ya existían aquí en este caso, porque incluso mencionan que cuando se les entrega la tierra a los frailes, pues se tocan las campanas. Significa pues que había quedado alguna torre con la campana del convento dedicado a San Francisco y que había sido destruido por los huachichiles. Entonces, el, el trabajo de los frailes en principio fue organizar. Se hizo pues el pequeño templo reconstruido. Se empezaron las funciones. Se nombró un fiscal para la iglesia, que eso lo nombraba el cabildo tlaxcalteca, que estaba presidido por un gobernador. Aquí les quiero mencionar que pues había mucha unidad y mucha colaboración entre lo que era la iglesia y el gobierno. El mismo gobierno pues proveía muchas veces a la iglesia de algunas necesidades que tuviera que suplir. Entonces hoy en este día nosotros nos damos cuenta de que la misión de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se funda como una doctrina. Aquí hay que recordar que cuando los misioneros o la iglesia quería formar un lugar como misión, ya sea para que fuera un centro de irradiación de la palabra de Dios, del Evangelio, pues se podían escoger tres formas. Una forma muy importante era la doctrina. ¿Qué significa la doctrina? La doctrina es un templo, un convento en medio de un pueblo donde desde ahí se adoctrina a todos los pobladores de ese lugar. Entonces la iglesia va adoctrinando y se hace en colaboración con las autoridades. Entonces San Esteban fue fundado como una doctrina. También había otro método que era el formar una reducción. Las reducciones eran también una misión con su templo, su convento, un pueblo, pero aquí la característica principal es que esta reducción era autónoma, o sea, tenía sus propias autoridades, tanto en lo civil como en lo religioso, y no permitía intervención de ninguna persona que no fuera de ese lugar o poblador de ese lugar. Por tanto, las reducciones no tenían intervención de españoles ni de ninguna otra persona que no fuera de ese lugar. Por eso algunos pensaban que era como formar un pequeño estado dentro del gran estado. Luego la tercera forma o método que se empleaba era la encomienda. La encomienda era dar a una persona darle una misión de formar, de evangelizar, de encargarle a cierto grupo de personas, encomendárselos. Por eso se les llamaba comendadores a los encargados. Y ellos tenían obligación de darles trabajo, de enseñarles oficios, de adoctrinarlos en la fe católica, de tenerles una iglesia. Entonces las encomiendas fueron muchas también en nuestra patria. Ciertamente también son las más desprestigiadas por algunos abusos, pero en principio la idea era buena. Aquí en San Esteban se formó entonces una doctrina. Al parecer en esta área no hubo encomiendas.
Entonces, San Esteban ya como doctrina empieza a funcionar como en su parte misionera, como un centro de irradiación, pues de la fe católica, desde el punto de vista de la iglesia. Y desde el punto de vista ya de lo que es la población en sí, el pueblo, con su cabildo, una de sus principales funciones fue proteger, proteger las poblaciones que tuvieran cercanas, pues del ataque de los bárbaros, que ellos habían ofrecido pues una cierta paz cuando se fundó San Esteban, porque al darles la posesión de tierras a los tlaxcaltecas, también se les dio a los huachichiles y a los rayados. San Esteban de la Tlaxcala entonces estaba formado, digamos, en tres partes. La parte central, pueblo tlaxcalteca, y la parte norte con los rayados, la parte sur con los huachichiles. De tal manera que la idea era, y era idea ya desde las capitulaciones, de que los indios bárbaros, viendo cómo vivían los tlaxcaltecas, cómo ellos vivían en un pueblo, con una comunidad, cómo asistían al templo, cómo tenían una fe, cómo sembraban, cómo acomodaban los riegos, sus fiestas, sus costumbres, que eran en cierto modo más civilizadas que las de los bárbaros, pues ellos se adaptaran poco a poco a esa forma de vida. Ciertamente no se logró ese objetivo, pues se vio que los huachichiles, que era nación pues nómada, igual los rayados, no lograron adaptarse a esta vida comunitaria que se les ofrecía. También hay que decir que otra cosa importante es que los tlaxcaltecas, pues en cierto modo se pueden considerar como más discriminadores, porque ellos se sentían superiores a los bárbaros. Alguna vez dijeron, nosotros no somos indios desarreglados como esos, porque ellos se consideraban conquistadores y como tenían ciertos privilegios, pues nunca permitían ni siquiera la comparación con algún pueblo bárbaro que les hicieran a ellos. Entonces los tlaxcaltecas, en cierto modo, llenaron, monopolizaron la actividad tanto de la iglesia como de los actividades que fundaban ellos aquí. Y por eso, pues, en realidad, la idea primera de hacer que, en cierto modo, se domesticaran las tribus bárbaras, pues, no resultó del todo. Sí hubo aquí en San Esteban algunos huachichiles que quedaron. Algunos aceptaron la fe y nos consta por las actas donde hay bautismos, donde hay actas de defunción de ellos. Pero en general no tendieron a desaparecer, porque ellos pues estaban acostumbrados a vivir libres y a ser nómadas, buscando lugares para poder establecerse por temporadas. Ahora bien, nosotros podemos también descubrir que los frailes tuvieron ellos algunos retos muy importantes, hablando aquí de la evangelización. Pues primero que nada, un reto era
el cómo formar una vida comunitaria entre los tlaxcaltecas, los huachichiles y los rayados. Como dijimos, era un gran problema, sobre todo pues porque no había muchos puntos en común. Otro reto que tuvieron ellos son las diferentes lenguas que se hablaban aquí en San Esteban, pues ellos hablaban español, eh, los tlaxcaltecas hablaban en náhuatl, también los frailes hablaban en latín, las ceremonias eran en latín. También en San Esteban no solamente había tlaxcaltecas, sino también había otomíes, también había tarascos, y todos traían su propia lengua, igual que los rayados y guachichiles. Entonces, se formaba, digamos, en nuestro pueblo, nuestra doctrina de San Esteban, pues una comunidad, digamos, multiétnica y aparte eh, políglota, porque pues había de muchas lenguas, que incluso algunos frailes han pensado que toda esta multitud de lenguas pues les hacía pensar que así como en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, habla que cuando vino el Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles, eh, todos hablaban en diferentes lenguas y eran lenguas que, que ellos no conocían y sin embargo las hablaban y que eso era también un signo de que aquí digamos, en la nueva evangelización, en toda la Nueva España, o en todas las tierras nuevas que se habían descubierto, iba a abordar un nuevo Pentecostés, un florecimiento de la iglesia. Por eso para los misioneros de aquí de San Esteban, esto más que un reto, era un signo. Las diferentes lenguas era un nuevo Pentecostés que se hacía en lo que para ellos era un buen augurio de una muy fructífera evangelización. Otro reto que había era la inseguridad y la violencia que se daba, porque pues no faltaron problemas, dificultades, los bárbaros que no habían querido establecerse aquí, pues seguían atacando, siempre estuvieron viviendo pues bajo la amenaza de la violencia de ellos. Por otro lado también, pues para la evangelización había muchas costumbres ancestrales que no se habían podido, digamos, desterrar, como pues los mitotes, que eran especies de ceremonias en las que ellos hacían durante varios días y que eran muy vistas por los misioneros. Pues también la poligamia, porque pues los bárbaros no tenían costumbre de tener una sola mujer, sino varias. La idolatría que quedó, digamos, como encubierta entre algunos que la practicaban todavía a, a escondidas, o la hechicería que se practicaba, o la propensión a la violencia por los mismos indígenas. Hay un caso ahí de un llamado indio tlaxcalteca que viviendo en, digamos, en este lugar, tuvo pues la fortuna de ayudarle a un misionero. Y él le traducía y lo llevaba y él aprendió español y era un muchacho muy listo. Y en uno de los viajes que el fraile tuvo que realizar, tuvo que ir a España, lo llevó con él y eso hizo que este muchacho le llamaran los demás Juan de España cuando venía, porque él quedó encantado
de haber visitado España, los lugares, de haber viajado y hablaba mucho de eso. Por eso le llamaban Juan de España. Y este hombre pues siempre estaba como propenso a, a vivir como español, como a estar más civilizado, más del lado, digamos, tipo español. Y sin embargo, pues hubo un problema de un asalto que se dio acá en Monterrey, en la ciudad metropolitana de Monterrey, en aquel tiempo, donde algunos indios atacaron a- al, ahí al poblado y se descubrió que entre los que tomaron presos ante la defensa que hicieron, uno de los atacantes era precisamente Juan de España, lo cual hizo que se extrañara mucho el gobernador del reino de Nuevo León. Y esto porque pues ese muchacho parecía muy afín a los españoles, estaba incluso encantado, pero lo que él dijo cuando lo enjuiciaron fue que aunque él siempre pues ha tratado de ser fiel a los españoles, sin embargo al reunirse con sus paisanos sintió, le salió como instintivamente ese coraje contra los españoles y por eso participó en esa agresión. Como este hombre era muy apreciado por el gobernador y pues le perdonaron esa transgresión que hizo y solamente lo condenaron a que de por vida trabajara como jardinero en la huerta del convento de San Esteban. Entonces, ahí vemos cómo aún muchas veces ellos queriendo cambiar o ya apreciando las cosas de la nueva civilización o las nuevas culturas, sin embargo, en el fondo, instintivamente les salía. Otro reto que era importante era la salud, puesto que, si ustedes recuerdan, muchas enfermedades fueron traídas por los españoles o también por las heridas de guerra que pasaron cuando las personas tlaxcaltecas querían defender aquí el lugar y pues muchos fueron incluso muertos, otros heridos. Hay en las actas del libro de difuntos San Esteban eh, casos, varios he visto, de indios que murieron flechados precisamente por defender aquí estos lugares. Ahora también en San Esteban se había fundado un hospital que tenía dos salas grandes para precisamente estos casos, para la salud de las personas. Era costumbre entre los franciscanos poner un hospital que actuaba no solamente como institución, digamos, de salud, sino también incluso de hospedaje. De hecho, la palabra hospital, hospicio, son de la misma raíz. Entonces, este hospital que se tuvo aquí en San Esteban era también, digamos, parte de los encargos que tenía la iglesia, aunque no era propiedad de la iglesia, sino del cabildo tlaxcalteca, pero la iglesia lo tenía bajo su cargo.
para que por medio de las cofradías se atendiera. Ahora, el problema aquí de la salud de los pobladores de San Esteban, pues su idea no era nunca estar en un hospital. Ellos normalmente se curaban con sus curanderos, con sus hierbas medicinales y en su casa. Entonces fue poco usado para atender problemas de salud. Más bien se puede decir que el Hospital de San Esteban pues es el pionero aquí del hospedaje, del- de la hotelería en esta área. Ahora también otro reto que tenían los misioneros era cómo financiarse, porque obviamente que todo se necesitaba dinero. Entonces una de las formas en que se financiaba la doctrina de San Esteban era por un sínodo, que era una ayuda que la corona española daba a todas las misiones y que en este caso se le daba a San Esteban mes por mes. Esta aportación la tenemos marcada nosotros en los libros del convento. En San Esteban hay algunos 2 libros del convento, porque los demás seguramente cuando se secularizó esta doctrina y se hizo ya parroquia diocesana, los frailes se llevaron sus libros en lo que correspondía a lo que era el convento, pero quedaron algunos. Y ahí se menciona que cada mes se recibía una limosna del rey para atender. También había forma de que la iglesia se mantuviera de algunas herencias, que ciertamente estaban mandadas por testamento, que todos los que hicieran testamento deberían de dejar algo a la iglesia. Pero ciertamente de las partes de los tlaxcaltecas, todos los que hicieron testamento, y que tenemos algunos, sí daban esa ayuda, pero el problema era que no no era muy generosa, digamos. Pues era a veces un zarape, a veces un jorongo, a veces una yegua, algo sencillo. Sí hubo algunas otras herencias más grandes, más mayores, que algunos españoles dieron. Ahora, otra cosa importante que vemos aquí, que San Esteban aparte, también había como iglesia muchas veces contener pues los abusos de los españoles o incluso del mismo cabildo tlaxcalteca, porque a veces maltrataban a los criados, había despojos de tierras y de agua, o también luchar contra los malos ejemplos de los españoles, sobre todo, porque muchas veces pues ellos tomaban el alcohol o tenían 2 mujeres, amantes, etcétera, y eso hacía que pues los tlaxcaltecas que estaban siendo educados en la moral, igual los indios bárbaros, pues vieran malos ejemplos en los españoles y por eso se luchaba. Entonces, San Esteban también se puede considerar como en ese tiempo la punta de misión para todo el noreste de la Nueva España. Y de San Esteban salieron muchas personas a fundar en nuevos pueblos, que les quiero decir, siempre iban emparejados. Era una misión religiosa con frailes y también un pueblo, que también muchas veces, al igual que en San Esteban y la Villa Santiago, también se formaban para proteger algún poblado español. Entonces, entre nosotros podemos decir eh, que
San Esteban, como diría el, el padre Morphy, era la madre de muchas misiones. Y esto porque del pueblo y del convento de San Esteban, de aquí de la Nueva Tlaxcala, se fundaron muchos pueblos, ya sea directamente por los pobladores fundadores o por sus descendientes. Podemos mencionar entre ellos, y aquí tengo una lista, pues primero que nada la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, que fue fundada con personas de aquí, 1596, que incluso el padre guardián de aquí tuvo que ir a atestiguar el hecho. Y otras ciudades o poblados que se formaron, pues fue también Santa María de las Parras, que es Parras de la Fuente, Coahuila hoy, y él se fundó en 1598. También Nuestra Señora de las Victorias de Casafuerte de los Nadadores, que es hoy Nadadores Coahuila, en 1733. También San Cristóbal de los Gualagüises, hoy Gualagüises, Nuevo León, en 1646. Se funda también San Juan de la Nueva Tlaxcala, hoy desaparecido, pero que estuvo aquí cercano en un lugar llamado Higueras, Nuevo León. Eso fue en 1686. Que les quiero decir que Higueras, Nuevo León todavía puede ser una ciudad grande. Yo pienso que en un futuro sí. También San Antonio de los Llanos, que es Hidalgo, Tamaulipas, en 1639. San Miguel de Aguayo, muy conocido, que es Bustamante, Nuevo León. Ese fue fundado en 1666. También tenemos San Francisco de hoy Monclova, Coahuila, en 1675. O Nuestra Señora de San Juan del Carrizal, que hoy está desaparecida, pero fue fundada en 1687. También San Bernardino de la Candela, hoy Candela, Coahuila, fue en 1691. También San Antonio de la Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de los Dolores, que se puede conocer hoy como Lampazos de Naranjo, Nuevo León. Esa fue en 1692. También Santiago de las Sabinas, hoy Sabinas Hidalgo, Nuevo León, también en 1692. O Nuestra Señora de la Purificación, hoy Gil de Leiva, en Montemorelos, Nuevo León, en 1715. También San José y Santiago del Álamo, hoy Viesca, Coahuila. O Guadalupe de las Salinas, que también se fundó. Entonces, podemos encontrar también en, en la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís, hoy Santa Fe, en Nuevo México, más lejos, en 1610. O la misión de la Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de Guadalupe de Orcasitas, que es hoy municipio Guadalupe, Nuevo León. O San Antonio del Bejar, hoy San Antonio, Texas, en 1716. Entonces, por esto podemos decir que San Esteban de la Nueva Tlaxcala, tanto por parte de la iglesia como por parte de sus fundadores, su cabildo, sus gobernadores, su capitán protector, pues fue un gran promotor de la evangelización, de la colonización, y por tanto pues es parte importante de lo que hoy estamos estudiando, de ese camino real que va formando pues una espina dorsal en la Nueva España. Entonces pues hay muchas cosas que comentar de San Esteban, muchas cosas que son importantes. Y San Esteban es un
un tesoro que todavía no logramos conocer totalmente. Entonces yo les agradezco su atención y pido por el éxito de este conversatorio. Muchas gracias. Ay,